Vamos a seguir con la segunda parte de la presentación sobre inteligencia cultural del seminario de consultoría internacional en entornos multiculturales del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA desde Caracas, Venezuela. Esta vez yo les voy a presentar algunos autores que considero importantes. Son importantes porque en muchas investigaciones se les refiere, se les menciona, por un lado, y por otro lado, con estas personas, estos nombres, pretendo darles un punto de partida en caso de que ustedes quieran investigar más en profundidad sobre el tema. Pueden empezar haciendo búsqueda de los trabajos de esos autores. Entonces, el primer autor que les recomiendo es el profesor Shalom Schwartz. Shalom Schwartz hizo unas investigaciones inicialmente en 21 países y él intentó identificar cuáles son los valores que se comparten en esos 21 países. Y entonces esos valores son 10, según el doctor Schwartz, que son los que aparecen en esta lista. Lo importante de este trabajo es que si bien los países estudiados y muchos países tienen esos valores presentes, esos valores tienen grados de importancia o relevancia distinto para los miembros de una cierta cultura comparando con otra cultura. Es decir, que, por ejemplo, el valor genérico de autodirección, que es un valor que permite, que dicta, que aprecian los que piensan que deben actuar y pensar de una forma independiente, elegir, crear, explorar por sí solo, sin pertenecer obligatoriamente en un grupo. Entonces, ese valor de autodirección y de libertad individual, para ponerlo así, pues es muy importante en algunos países y menos importante en otros. Entonces, eso es la idea. Schwartz identifica 10 valores y después hace unas investigaciones y elabora una serie de gráficos tipo radar, como lo que están aquí abajo en la lámina, donde vemos el impacto o vemos la relevancia mayor o menor de ciertos valores sobre otros. Entonces, esos valores, bueno, son la autodirección, ya lo vimos, la estimulación, o sea, digamos, el valorar, tener desafíos en la vida, tener emociones, innovaciones, eso es un valor. Otro valor es el hedonismo, que consiste en buscar, ser motivado por la búsqueda de placer y de gratificación sensual. Otro valor es el logro, es decir, la búsqueda del éxito personal como motivación principal. O sea, vemos que esos valores son motivadores, ¿no? Entonces, el poder, otro motivador, otro valor que hace que las personas busquen estatus y prestigio social, buscan controlar o dominar otras personas u recursos. Seguridad, al contrario de, por ejemplo, la búsqueda de logro, la seguridad es apreciar y valorar la certeza, la armonía, la estabilidad de la sociedad. Es decir, que como valoro la seguridad, significa que busco estabilidad. ¿Ok?
conformidad se refiere en, digamos, refrenar acciones, inclinaciones e impulsos que puedan molestar o dañar a otros, violar normas sociales, es decir, generalmente aceptadas. Es decir, yo soy conforme, valoro la conformidad y por consecuencia no intento salir del grupo, sino al contrario, pues sigo los valores, lo que persiguen los demás miembros de mi grupo. La tradición tiene que ver también con la conformidad, pero se refiere a costumbres e ideas que vienen del pasado a menudo. O sea, se trata de respetar esas ideas establecidas. Benevolencia consiste en preocuparse por el bienestar de los miembros del grupo. Es decir, que yo me preocupo más por mi familia, me preocupo más por mi vecino, por mi grupo, por mi comunidad, que por mí mismo. Es el valor de benevolencia. Y en cuanto a universalismo, se refiere a buscar justamente el bienestar de la humanidad. Es decir, ya no estamos a nivel de grupo, sino a nivel de la humanidad. Entonces vemos varios aspectos, ¿no? Primero, como les dije, esos valores son motivaciones, ¿ok? Por un lado. Segundo, que esos valores son más o menos importantes según las culturas que observo. Y por último, algunos valores son contradictorios con otros. Es decir, otra vez, si yo busco mi autodirección, entonces, si tengo valoro altamente la autodirección, pues en consecuencia la conformidad la valoro mucho menos. Entonces, el estudio de esos 10 valores, que son los que Schwartz identificó como común a muchas culturas, esos perfiles de valor me da perfiles de cultura y me permite entender y tener inteligencia de otras culturas. Yo no puedo pedir iniciativas, cambios a personas que tienen una alta valoración de la conformidad. O sea, para yo convencerlos, voy a tener que tener muchas explicaciones y respaldar mucho los cambios, mientras que los que tienen valoran mucho la autodirección y tienen un pensamiento independiente, pues probablemente van a tomar iniciativas sin ni siquiera consultar al grupo, ¿no? Entonces, al tener esos perfiles diferentes, identificar los perfiles de las personas, pues logro inteligencia cultural y por consecuencia ya entiendo al otro, entiendo mi propia cultura y trabajamos mejor juntos. Elena Gradel no la puedo dejar afuera porque primero es una profesora de IESA, ya no está en ese momento, pero durante muchos años estuvo como profesor de planta del Instituto de Estudios Superiores de Administración en Caracas. Y ha escrito ese libro muy interesante sobre qué deben hacer, o sea, qué es importante para que un gerente venezolano tenga éxito a nivel global y tenga éxito sobre todo en su relación con personas de otras culturas. Entonces es un libro bien amplio que le recomiendo mucho estudiar y leer, pero lo que quisiera es resaltar 3 ideas. Es que Elena Granel identifica obstáculos para encuentros interculturales y esos 3 obstáculos que ella identifica se refieren a la homogeneidad, es decir, pensar que todo el mundo hace así, es un error garrafal. El paroquialismo es que si estamos aquí se deben hacer las cosas de esta forma, aquí se hacen las cosas así,
y el etnocentrismo es que nosotros, como lo hacemos, es lo mejor. Entonces, esos tres obstáculos deben ser eliminados de la cultura de una persona con inteligencia cultural, porque esos tres aspectos, homogeneidad, paroquialismo y etnocentrismo, es lo que hace obstáculo para un desempeño óptimo en equipos multiculturales. Por último, el tercer autor que le quiero mencionar es Fons Trompenas. Fons Trompenas plantea que hay personas que tienen un pensamiento universalista y otro particularista. Por ejemplo, las obligaciones, los deberes, hay gente que piensa que son universal y aplican en todos los casos, y hay otros que piensan que dependen de los casos. Y así las relaciones, los objetivos, el estatus, el tiempo y el entorno pueden ser aplicables universalmente o aplicables en algunos casos. Entonces, a continuación le voy a dar un ejemplo. Ese ejemplo estuvo durante mucho tiempo en Internet y viene de ese libro. Entonces, fíjense bien, ustedes vamos a plantear un caso. Ustedes están en un carro, en una noche en una carretera desierta, y quien maneja es un amigo cercano suyo. Y este señor está manejando a muy alta velocidad y arrolla un peatón. Usted sabe que andaba a muy alta velocidad y el abogado de su amigo le dice que si testifica bajo juramento que iba solamente a 40 kilómetros por hora, que es el límite de velocidad de la carretera donde se encontraban, entonces su amigo se va a salvar de graves condenas. Pero si usted dice la verdad, que iba a toda velocidad, entonces ahí sí su amigo va a ir a la cárcel y pues le va a hacer muchas dificultades para su vida. Entonces no hay ningún otro testigo. Entonces es un dilema moral que ustedes enfrentan. Entonces, ¿cuáles son las tres posibilidades posibles? ¿Qué derecho tiene su amigo de esperar que lo va a proteger? El punto A es, como amigo, él tiene perfectamente el derecho de esperar que ustedes van a atestiguar, es decir, mentir, diciendo que iba solamente a 40 kilómetros por hora. El punto B es que como amigo, él tiene algún derecho de esperar que usted va a mentir por él. Y por último, como amigo, no tiene ningún derecho de esperar que ustedes van a mentir. Él sabe que usted va a decir la verdad. Entonces, ¿qué posibilidad, qué actitud piensa usted que es la correcta? Entendemos bien que en la posibilidad C estamos hablando de un enfoque universalista, es decir, que no se debe mentir en ningún caso. Y en el enfoque A, es decir, bueno, ya que no hay nadie, ya que el peatón ya murió y que no hay otro que testigo y que es mi amigo y que pobrecito él, que no le quiero hacer daño a la vida, entonces voy a mentir por él. Eso sería un enfoque particularista. Es decir, que sí hay regla, pero hay que ver los casos. Entonces, A, particularista, C, universalista. Entonces, ¿qué decisión tomaría usted? Entonces, ese planteamiento estuvo en Internet durante años y así es como conocí yo a Fons Trompenar. Y le pedía que contestaran, porque el visitante de la página escogiera una de las tres posibilidades e indicara de qué país era. Y los resultados son los siguientes. Aquí, digamos, vemos que mientras más larga la barra, más pensamiento universalista tiene la cultura del país en cuestión.
Entonces lo que más me llamó la atención y que tal vez pues, digamos, creó pues en mí una vocación sobre el aspecto cultural es que nosotros los venezolanos éramos un extremo, que nosotros somos lo más particularistas que de la encuesta, mientras que los suizos al otro extremo son universalistas, es decir, que no se debe mentir y punto. Mientras que nosotros los venezolanos pensamos que según los casos, según la consecuencia, pues podemos mentir por buenas razones. Ahora bien, aquí hay un punto muy importante que quiero transmitirles. Es que tanto los suizos universalistas como los venezolanos particularistas, ninguno es malo o ninguno es bueno, sino que ambas culturas son diferentes. Estas culturas son diferentes y eso es muy importante a nivel de inteligencia cultural. Nosotros tenemos que entender que el otro, el extranjero o la persona de otra cultura, tiene otra forma de pensar que es tan válida como la nuestra. ¿Okay? No es que los suizos son fríos y muy crueles y los venezolanos son así muy amistosos. No, es que unos son particularistas y otros son universalistas, porque es su forma cultural y la cultura la adquirió desde chiquito y son diferentes y así se debe tomar en cuenta cuando se tiene inteligencia cultural. ¿Okay? Se debe tomar en cuenta para que podamos trabajar juntos los venezolanos y los suizos, por ejemplo. Entonces vamos a dejar este punto, esta presentación hasta aquí y vamos en la próxima presentación, en la próxima sesión, vamos a ver un autor muy importante que es el holandés Geert Hofstede. Hasta luego.